다들 이제 그래 아르케마 캐시마스나도 데제메데 그주기 손주시 아니면 타면 되임bre. En esta mañana hemos llegado al último día de las enseñanzas de Arya Kema o Arya Keshema, la reunión invernal de las monjas. 야구지 개중마송 안드레 인두스탄의 대균센데 토마 참로래야 공세셔야. Primero que todo, quisiera decirles que durante estas enseñanzas no he podido dar las enseñanzas, la clase de enseñanzas que quisiera haber dado, así que quiero disculparme con todos. Así que hoy quisiera hablar un poco acerca del resto de los dharmas preparatorios. Hemos hablado acerca de la confesión, hasta ese punto hemos llegado y ahora seguiremos con la siguiente parte. Estamos en la página 139. En el tema la alegría al abocar el bien. 양엘에 되는 tempo masivo para que vezo alaba tada porque os chujos se besini chambada que vezo alaba paparansa que chini chambada que vezo alaba papa ni de chini chambada que vezo alaba suji 기원은 que vezo alaba tada tam제를 제소 이랑 기원이 조와 공바 오 대신도 다다르다 마음병 대답이 기원에 대신도 잘 제소 이랑 공바오 대다리야 껴받는 이 천주의 상계사 야세사라 이랑 셰발라서 송소 제소 이랑 셰신도. La alegría al evocar el bien. Esta alegría tiene por objeto el mérito pasado, presente y futuro de todos los demás seres que hacen el bien. En el pasado, un número absolutamente inconcebible de Budas aparecieron en todas las direcciones del espacio. Primero, imaginad todas las raíces del bien que crearon desde el momento en que generaron la mente del despertar por primera vez hasta el momento en que alcanzaron la budeidad perfecta, tras haber completado las dos acumulaciones y haberse purificado de los dos velos. A continuación, imaginad todas las raíces del bien que crearon cuando, una vez convertidos en Budas, hicieron girar la rueda del Dharma, llevaron a los seres a la madurez y, por último, pasaron al Nirvana. Asimismo, todas las raíces del bien desde su Nirvana hasta que sus enseñanzas se haya extinguido. Por último, considerad todas las raíces del bien de los bodhisattvas que han aparecido en este intervalo de tiempo, las de los nobles Budas por sí mismos que también vinieron, aquellas de los oyentes y las de las personas ordinarias. Regocijaos de todos estos en vuestro fuero interno y cultivad la alegría. Después, cultivad la misma actitud respecto al bien que todos estos seres realizan en el presente y realizarán en el futuro. Se ha dicho, me regocijo en el despertar de los protectores de los seres y de las tierras alcanzadas por los bodhisattvas. 동해 문톰라 최기 되면 빠르도스 최기 되면 다 빠르도스 세송소 양엘에 믿어 소원데 받는 다다르양 추주지딩 감나야 양 감나야 상게다 딱버다와는 순용아 레로진 주르게베 실 양엘에 다카마마 부여데
대달의 미라 양엘의 미저 소한되고 대달이야 야와 양에 다시라 태모자를 소한 그런 동물 민주시 개발창을 쇼부 주시에 소소 그시 소한되고 시에신도 개회자 원에 나르지 개회자 대다 신진 탐지기 동에 사실 대화 주비 규르지 그런 거 대달이야 대달은 대다 군지의 개와 당에 싸워 뒤는 신진 탐지기 동에 탐지 싸워 쇼 제발로서 송소 대달 공화 차대 대인식이 저의 총아 시에신도 La petición a los Budas que hagan girar la rueda del Dharma. Entre los Budas que moran en los universos de las 10 direcciones hay un gran número que, con el fin de que el Dharma permanezca puro y que el mérito de los seres que ruegan sea completo, todavía no enseñan. Dirigimos hacia ellos nuestra mente e implorémosles que pongan en movimiento la rueda del Dharma. Juntando las manos, invoco a los Budas de todas las direcciones. Los seres están sumidos en el sufrimiento y en las tinieblas. Encended para ellos la antorcha de las enseñanzas. La plegaria a los Budas para pedirles que no pasen al nirvana. Entre los Budas que permanezcan en los universos de las 10 direcciones hay muchos que, para mostrar la futilidad de la creencia en la permanencia y para despertar el ánimo de los perezosos, se disponen a pasar al nirvana. Invoquémosles para suplicarles que no pasen al otro lado del sufrimiento. Invoco con las manos unidas a los Budas que quieran pasar al nirvana, para que no dejen a los seres en su ceguera, permanecer entre nosotros innumerables kalpas. La dedicación de las raíces del bien. Dedica todas las raíces del bien que hayáis producido a la desaparición de los sufrimientos de todos los seres y a la realización de su felicidad. Que el bien acumulado rogando de este modo libere a cada ser de sus sufrimientos. Y esto es lo que concluye la presentación sobre los dharmas preparatorios. Y cuando hablamos acerca del ritual en sí o la práctica en sí, es lo que le sigue. Este capítulo 9 en el libro, El precioso ornamento de la liberación, es el más largo de los capítulos. 수고라 쇼메 시킨자 주세요. 제자다. 그래서 공도 제가 제수이랑 다 제가 당고들이야 제수이랑 고리야. 다 뭐시 타게 나로라다. 세보 지용디 요래. 아드린 비슷하네. 대나시마도게 예 들이야 마부지 드시사바 야스케미도 Hoy, para hablar acerca del tema del regocijo, las palabras aquí en el precioso ornamento de la liberación son bastante claros. No pienso que tengo ninguna otra explicación nueva o algo más que tenga que decir. 야와 탐제 있습니다. 상계체 되는 데에서 전수선바 되는 장계 년도 로바든 다 밀로베 년도 되는 람도 머슈벤 좋아 대단도나 가서 대행하나 나가야는 뭐디바 이다 심지에 매비 유산다 제수이라 체유대 가상아 샤나이 그래. Now in the question
los seres en los que nos regocijamos, la virtud de ellos son los cinco diferentes tipos de individuos. Estos incluyen todos los victoriosos de las 10 direcciones, que quiere decir los Budas, todos sus hijos, o que quieren decir los Bodhisattvas, los Pracheka Budas, y también los oyentes, que son los discípulos. Son los discípulos que están en el camino del no más aprendimiento y el otro camino. Y dentro de estas 5 categorías no hay ningún solo ser o individuo que no está incluido. Y es por eso que nos regocijamos en la virtud de todos los seres. Así que esto es bastante similar al verso que está en la reina de la excelencia, de la conducta excelencia. No tengo este verso, pero hay un verso que incluye a todas las 5 categorías de individuos y la forma en que nos regocijamos en sus virtudes. Sonam Yupumbo Senan Trando, Gewa, Jidumwa, that the Gedi Samololia, Jesuiran, Bu, Choya Vimbre. ¿Y en qué nos regocijamos? Nos regocijamos en todo el mérito acumulado, todo el cúmulo de mérito, todo lo que es atractivo que estos 5 tipos de individuos han podido realizar durante los 3 tiempos. Y la forma en que nos regocijamos es que cuando pensamos en las virtudes de todos los seres, no tenemos ningún tipo de orgullo, ningún tipo de envidia o arrogancia, y ofrecemos nuestro regocijo de esta manera. Lo hacemos de una manera no conceptual, libre del pensamiento, y nos regocijamos en todo lo meritorioso que ellos han realizado. Y la virtud de regocijarnos en esta forma es que la propia virtud que hemos hecho en el pasado se llega a aumentar mediante este regocijo de los demás. Y cuando nos regocijamos en los actos de los demás, en los actos de alguien que tiene el mismo nivel de reconocimiento o realización que tú tienes, entonces tienes el mismo nivel de beneficio como esa persona al regocijarte en su virtud. Y si te regocijas en los actos, en los hechos de personas que tienen una realización más alta que tú o una menor que tú, aunque no tengas la misma cantidad de regocijo, aunque no obtengas el mismo nivel de mérito que ellos, sin embargo podrás obtener un gran o un vasto nivel de mérito, perdón. Y cuando te regocijas en el mérito de las personas que tienen una realización más inferior que tú,
여보 송래 드네 인두산 디규zen 된다 제주 이랑와 뮤야데 탑게 제주스에 탑게 개념네 아다 매도 중원으로 보시 되지 무슨 El propósito del regocijo es que se convierte una condición que en el futuro te inspirará o te animará a llegar a hacer actos virtuosos, a realizarlos en el futuro. Y es por esta razón que hacer la ofrenda del regocijo en la virtud de los demás es una de las prácticas más maravillosas y hábiles de los bodhisattvas. 상계의 진주 삼원남기 다 가르쳐야지 신뢰 제베 추이 남다다 섬기 미겨야 되버래 배나 다 주신 배나 배준 좀 쉬빈 다 섬기 미겨야 되는데 배준 좀 쉬야 마도 배게 예바 쉬도 말봐 다 배준 좀 쉬빈이나 까마보 군진이바 주신 까마 버시 구르지 다 구르지 다 간다 다 송구르 세나면도 다 간다 공기 바 잠난지 지제지 알아 디나로라 공기다 수진기 민조와 반 뒤야래 수미게 한드디와 망아요스 저다 수미게 한드 망고지 아저기 미게 통살래야 안 뒤디게 야버데 아주 하고 통과 다임비네야 안에 다지 주바탑에 가사데 저기 아저기 통난을 예배 뒤자 대점도 마세베 아주 통난도 뭐 교버스난다도 아주 통미도베 다가다 미다 미마이 다가다 미마이 뒤자 다다 루단 다가다 가리난 뉴진이나 간다 진제가 뉴자만 보지 뒤도 야래 재산 대규전 때는 상계의 전주 선반남기 알아서 밀럼도야 민가에 다지 신뢰 라부치 저기야 대종 아주 이라베 셋업네 저를 제수기랑 비고 Y en general, o generalmente la forma en que los budas y los bodhisattvas pueden proveerle el beneficio a otros seres es de manera inconcebible. Y es porque es inconcebible la forma en que les proporcionan beneficio. Podemos tener analogías o ejemplos, pero en su totalidad no podemos concebir su actividad. Por ejemplo, cuando hablamos acerca o pensamos en el segundo Karmapa, el gran Mahasiddha llamado Karma Pakshi. Tal vez había un verso, tal vez fue un canto, una canción. En este verso decía que aún más numeroso que los discípulos visibles que él tenía, que él llegó a domar, eran los que no tenían forma, los seres que no tenían un cuerpo físico. Y estos seres que no podemos ver, y él podía llegar a domarlos a todos ellos. Así que hay discípulos los que podemos ver, pero hay unos que no podemos ver. Se incluyen como los nagas, los rakshas, los espíritus no humanos. Son aún más numerosos en cantidad esos discípulos de Karma Paksha. De esta forma, los budas y los bodhisattvas, cuando pensamos acerca de su actividad, es algo que sobrepasa lo que lleguemos a pensar o concebir en nuestros propios sueños. 다 간다 진짜지 제베 다 간다라 비지 kum지 수교돼 진짜지 다 간다 지 시바 코르웨기 지 다 간다 코발의 신배 칭타 제지 진짜가 다 간다 민중 삼바 귤리게 되바 디술이 양아지 야 지기 뭐 차라다 매도 쇼에 두시 개베 토네 근데 술이야 제수이랑 미국 예비브레
Y también, también existe el deseo intenso de liberarnos de los oyentes y de los Pratyekabuddhas. Ellos han podido soltar lo que nos ata al samsara, las ataduras, esas ataduras que nos han habitado sin un tiempo, sin principio en el samsara. Y ellos han podido de verdad limitado su fijación en el samsara. No es de ninguna manera fácil, porque esos son hábitos que hemos hecho o nos hemos acostumbrado a estos hábitos desde un tiempo sin principio en el samsara. Así que llegar a poder soltar estas ataduras en el samsara y en la existencia es algo increíble, es maravilloso. Así que debíamos de concebirlo de una forma, debíamos de concebirlo como algo maravilloso, increíble. Kandash laurda de susui giu da kanda tameba tezui gyan da kanda ji nyomo bebe chingwa gwinda dende be sanan rado kanda be nyomo be onde tene da kanda ji gyasik gya tamba samar ba da diji be control chide be samar ba da kanda nyomo be chingwe tamdu be chashi yongzo ba damde ba denje ge da susui giu tamje gi gyan 안다라 지 디줄라야 지 게웨 삼바 랍싱이 지 게웨 삼바 다들 게야 예베데 지 시도 원사르네 두스 차디어레스 드네 미 두사네 안주기 풍부순배근도 나로래야 아니 세컨직서 게웨서 강라바타스 수만난 신기 다지 심지 주리스 주베질 세컨부강 아도 마제비네 디엔드비 지 게와텔이네 당아주 제수이랑 차여버지다 아버지여 버는 차디어 그래서 Los seres comunes, los seres comunes ordinarios tienen todas las ataduras y todas las cosas de las aflicciones. Es como si están bajo el poder de las aflicciones, de las emociones perturbadoras 100%. Es como que si están atados por estas emociones perturbadoras. Así que para que un ser en común o ordinario tenga un pensamiento virtuoso, es algo increíble. Y que actúe en base a este acto virtuoso es algo increíble. Es por eso que el sutra en las tres partes, en la parte de la compasión, dice que regocijarnos en poder dar por lo menos un bocado de comida a un animal. Deberíamos de regocijarnos en esto. Y si alguien tiene el pensamiento de llegar a hacer esto, es algo increíble y deberíamos de regocijarnos y sentir alegría por ese sentimiento o ese pensamiento virtuoso de dar un bocado de comida a un animal. 가와 고면로 이제 제비나 다 이랑 콜로스는다도 가와 콜로는도 사대요래 Y todas las virtudes, todo el cúmulo de virtudes son tan vastas, tan amplias como el cielo, como el espacio, son innumerables. Y deberíamos, son bastante en su cantidad, y deberíamos de regocijarnos en esto. Y si hay una persona que está sufriendo, que está padeciendo dolor, si nos regocijamos en eso, eso se llama el error en regocijarnos, el error en sentir alegría, porque alguien padece sufrimiento o dolor. Y hay una historia que ilustra esto. Se trata de un rey que se llamaba Prasenedi desde el tiempo del Buda. Y el rey Prasenedi hacía ofrendas a los Budas y a su séquito por un plazo de 7 días.
수에들이야다가 셀라 핑긴 ngwachi ngwachi du sana dene sangi gi gebo sege la gad nangche en chorang ge sansin gi gewa jonggen de la ngwachi gi yinda anada ji gewa ji jachim bosumor sange de ya ngwachi ji gad nang. Y así que las ofrendas eran esencialmente comida, ofrecer comida. Y la costumbre de ese tiempo era dedicar la virtud de la comida. Así que el Buda le preguntó al King Prashanji, al rey Prashanji, debería de hacer una dedicatoria de la persona, por la persona que ha hecho las ofrendas más materiales, o debería de hacer una dedicatoria por la persona que tiene el mérito más grande o vasto reunido acá. 민도안에 딱 한다 드리지 뭐 제브레스 마도 개버사게게 센된 뭐제요. Y cuando el rey Prashanji dijo, oh, por favor, haz la dedicatoria a la persona que tiene la mayor cantidad de mérito. Así que el Buda durante 6 días, habían 7 días, fueron 7 días que se ofrecieron las comidas. Durante los 6 días, el Buda hizo la dedicatoria a una mujer vieja o envejecida que estaba presente, y él no hizo la dedicatoria al rey. 델리아 제수이랑 차기 가서라 제수이랑 차 발제를 지지 제 셈인도 좀 셈인도 좀 제수이랑 차기 다저 발제를 쳐야 되지 알았어 제가 니마 타마텔이야 네 제수이랑 이 상계는 용화제서대 발제제 꼴 제수이랑 차 가서라다지 셈인 현도 인도 주시 다 델리아지 탑시 가시 담을 기시에 얻다 딱 한달이야 소라지 제주이랑 뮤야가야지 뮤야게 가서다 발제지 셈 인도 주고 셈 현도 인도 주 안 디니 모델 신에 안 상계기 개워세게라야 뭐 남았어. Así que todos los días la dedicatoria se le hacía en nombre de otra persona, y el rey Prashanji no se le mencionaba. Así que los ministros del rey Prashanji se preocuparon. ¿Cómo es que se puede hacer la dedicatoria de esa manera si el rey Prashanji ha ofrecido esta comida, estos alimentos durante todo este tiempo? Y entonces ellos buscaron a la persona envejecida y quisieron hacerle problemas, darle problemas a ella para que ella se distrayera y no se pudiera ella misma regocijar en el mérito. Y durante el último día, los ministros trataron de distraerla tanto para que ella no estuviera enfocada en regocijarse. Y solo fue ese día, el día cuando los ministros hicieron esto, que el Buda mencionó durante su dedicatoria al rey Prashanji. 제수이랑 아버지지 제수이랑 집에 개워서 겨서다 제버려 디 심지어 탐제랑 오아치 내 집에 있나 아니 저랑 망원발이야 상기가 유르해지지
다 간다 개부 세계라 지다 냠내 차로디 조디 제수이랑디 냠내 차디 네 상계가 나가이 봐. Y así que el Buda le dijo al rey Prasenajit, usted es un rey, como usted no es un rey, como usted es un rey no puede hacer muchas prácticas y tiene la capacidad de ser generoso. Todos los paramitas, le dijo al rey Prasenajit, usted no puede realizar las prácticas de los paramitas desde la paramita de la generosidad hasta la paramita de la sabiduría. No puedes hacer estas prácticas para poder acumular virtud de una manera vasta, pero sí tienes la capacidad de regocijarte, y cuando ves a alguien que está haciendo algo virtuoso, tienes la capacidad de regocijarte, y cuando te regocijas, puedes dedicarla para el beneficio de los seres, para que ellos se iluminen. De esta forma podrás llegar a convertirte en un Buda en el futuro. Y esta fue la forma en que le dio el Buda al rey Prasenajit la práctica de regocijarse en la virtud de los demás o en los actos meritoriosos de los demás para poder alcanzar la iluminación. Y así que cuando nos regocijamos de manera natural, esto nos hace feliz mentalmente, nos brinda felicidad y nos entusiasmo, nos trae entusiasmo. Así que el regocijo es una forma, es un tesoro natural que siempre está presente, es una riqueza que siempre está presente en nosotros mismos. 거다 치료리아 돌롱같이 난래인도 거다 따바르고 시에단시 기부제 데데요. 추부디 안 가베나 건다야 레스데 때는 장가게 장가게 버다 중송 다 좋은 가래도 송 가래다 다선이 간데 시사르지 진짜 경야지 가수에 샘제를 다 다는 진짜 차와 경야 시제 되게 알았어. 님의질이야 추부고 삼루시고 충분 드리지. 그래서 변조 론준 드리지 해야 돼. 이내야 은혜지 이 장분들 도움이 됐다. 장분들 강강 사야 거야 열라멜을 주셔야 돼. 이내야 코드 선배 좀더 하고 싶어도. 제가 땅아 노르만 못 가서래. 선배 집으시라는 거지. 제가 다들 땅지 채고 가르쳐 있나 삼제. 그 땅지 채고 누워서 잡으래. Pienso que si les cuento una historia, tal vez será fácil entenderlo. Es una historia que he contado varias veces. Una vez había un mendigo y el mendigo vivía cerca del portón de una persona rica. Todos los días esta persona rica o adinerada lo veía. Y veía que todos los días el mendigo venía de haber pedido limosna todo el día. Él se sentaba relajadamente y cantaba, hacía cantos, cantaba. Y el rico venía y cantaba y contaba su dinero y evaluaba qué era lo que necesitaba hacer el siguiente día y cuánto había gastado. Y se pasaba todo el día preocupado y bastante ocupado en sus cosas de dinero. Y pensó para él mismo un día, ¿por qué es que las cosas son así? Este limosnero
es más feliz, parece ser más feliz, más contento que yo. Él no tiene nada, pero es más feliz. Y yo tengo todas estas riquezas, pero no soy ni siquiera tan feliz como él es. Así que tengo que ver qué es lo que está pasando, por qué es así, son así las cosas. 실로리아 조에 겁리야 추부디 걸리 지제 장부데 데스데치 ser 지중 랭 고즈지 다 라인 고즈지 라요르바나 라인 고즈지 다랑 고즈나 루 고즈나 제바민다 라그 고즈 루 고즈 다 간다 ser 첨부지 고란디 장부데 샤 데스데 샤샤 다 첨부지 알아서 랑 고다 가라 하고 그러다 Y pienso, bueno, tengo que inventarme un método aquí para averiguar qué es lo que está pasando. Así que un día cuando el mendigo salió, se fue, él cogió un pedazo de oro, tal vez un pedazo que era como el tamaño de la cabeza de una cabra o de una abeja, no estoy seguro, pero era un tamaño grande, y lo dejó adentro de la casa del mendigo. No sé si esta persona rica era un millonario o un billonario, pero dejó un tamaño de oro bastante grande, como el tamaño de la cabeza de una oveja o de una cabra. 다 샌들 강바드니 기마레서 다 떠러다 샌들 그데이네서 근데스 데네스 다 그냥 이제 삼루지다 지체는 미신다지기 스텝 지 대화하면서 나가는 저 스텝화 그래도 다시 파대고 지래 삼람지 양지타 양고 삼루지다 지체는 교보 인상 군조 두지시니 다 저랑 교보랜도 세제 안 군조 봐 샌들 되지 무릎 나면서 근데 땅에 원에서 니 스텝 파 zon지 아그 강바 잡아야 되는 저 망부 삼당이잖아. 다 저기 제일 직 삼당으로. 저 삼당도 뒤권다데 그게 삼을 짱짱 당지. 시민 유산다 거기 시에다도 제소. Entonces cuando el mendigo llegó a su casa, cuando él vio esta piedra, este gran pedazo de oro brillando ahí en su casa, y él pensó, ¿cómo es que este pedazo de oro está acá? ¿Cómo es que no puedo entender cómo llegó? Y él empezó a pensar, ¿dónde es que pude haber encontrado este oro? ¿Cómo fue que vino a mí esta cantidad de oro? Tal vez alguien lo perdió, iban a regresar a buscarlo, y se preocupó acerca de eso. Y después pensó, tal vez no es eso, tal vez fue que los tres joyas saben que soy tan pobre y me han regalado este presente, me han presentado este regalo, y debería de venderlo y comprar una casa. Y él llegó a pensar, y toda la noche llegó a pensar qué es lo que iba a hacer con el oro, planificando qué es lo que iba a hacer con el oro, y se le olvidó cantar las canciones que él normalmente cantaba en la noche. 넘주로 가르땡도 다 뒤권다 넘주 따고를 시에당데 뒤권다 시에당데 말아 시에당가 다그다 주부디 신의지 다 냉가디 데레도 삼다게 냉가지 하고. Y entonces la persona rica lo estaba mirando cercanamente para saber cuál era la reacción del mendigo. Y normalmente el mendigo estaba cantando a esa hora, y entonces la persona adinerada pensó, este es el punto, esta es la razón. 주부파 말레나 대시다 하고 마송 다 간다라 가래 있네미네 가수에 다 되게 가로 가르친 거랬잖아 지 삼성 아주 남도 망부 세제지 아주 디기 토야래 아주 다지
오늘 씨는 디기 있어야 돼. 깔아 하버지. 녀르 사버지. 들지. 참참 오늘 딘지지 뭐 임바체. 디기 있어야 돼. 제 레라 더블요. 안다지 수수 삼로 당초. 중세 성기 딱 한다. 다 디기 유메 개발차도 수용돼 알아. 라바라도 셈리야지 초시바다. 제수 이랑의 삼바로지. 개베이미나 랑긴 안기 지 셈리야 디기 소에 대하지나 조낭 소용돼 알지. 네 용도와 마도 인지미지 딱 한다지 규망어지에비나 디기 용배 내봐야 말해. 강바침부지에비나 디기 뭐 예배 내봐야 말해. 다 다나지 초보망어지에나 디기 용 내봐야 말. 단 도나지 치응어보다 다지 성생기 다지 벤처로 지점시에비나 디기 용토에 제제 다지 가렌티 섬으로 다지 간다 델리아베 가셔해 켈레 제다 제 타주 제가 알아가고 싶어요. 다 이민의 셈리야 초식 좋아 아니 제수이라는 좋아 근데 직딩 섬으로 제비는 아니 랑킹 안기 김제메가 섬으로 다 김제에도 여러 번 있네 다지 초전에 시험은다 김제 겐시라 치주기 겐다 신다 시달 되마 없이지 랑킹 안기 근데 이 소를 줘야지 그래서 삼층이요. ¿Y qué fue lo que ocurrió con el oro? No sé qué pasó, no sé si fue que la persona rica se lo quitó o qué ocurrió, no sé fue lo que ocurrió, pero lo que esto nos demuestra es que si tenemos muchos pensamientos y pensamos mucho, es muy difícil llegar a ser felices, llegar a ser alegres, tener alegría. La felicidad y la alegría no es algo difícil o algo complejo, es algo bastante fácil y simple. Y simplemente tenemos que pensar o contemplar un poquito. Tenemos que distinguir si somos felices o no. Si tenemos pocos deseos, si estamos contentos y nos regocijamos con lo que tenemos, entonces de manera natural vamos a tener una felicidad, vamos a tener un sentimiento de felicidad, de alegría. Y no es necesariamente sabemos que llegar a ser ricos, que vamos a llegar a ser felices. Sabemos que si tenemos una casa grande, no necesariamente vamos a ser felices, o si tenemos muchos amigos o tenemos cosas materiales, no hay ninguna garantía o seguridad de que esto nos va a proveer la felicidad. Pero al contrario, si estamos contentos con lo que tenemos y nos regocijamos en esto, entonces naturalmente, automáticamente, sin ninguna razón, sin ninguna condición externa, sin tener que depender de una condición externa, tendremos y seremos felices en nosotros mismos. Ahora vamos a tener el descanso de media hora para 최유 콜로고 비와다 다 냥에는 믿어 소한데부디 안도 유잠 쉬는 점으로 Y ahora ya hemos concluido la discusión sobre el regocijo y ahora vamos a hablar brevemente acerca de pedir a que giren la petición a los budas de que hagan girar la rueda del Dharma y la plegaria a los budas para pedirles que no pasen al nirvana. 골이야 가서 최본 걸 쉬는 신 다음도나 아주 주된 미지바 벨이야지 주된 미지바 지 유바 미지바 근데 지 도스 민다로 용디 알데 안 되게 차려야 아니 상황 자외 때문에 봐 유튜브 선한다고 드네미 인두산에 난 될래야 차단의 처리 관에 지 연재 다 아니 계속 미지바 어디 계속 뭐 차려야 Y como lo hablé ayer cuando estábamos hablando acerca de rechazar el Dharma, hay algunas diferencias en las diferentes escuelas y la forma en que lo practican.
pero en verdad todas son esencialmente similares, todas tienen esencialmente el mismo significado. Así que es por esta razón que es importante de mirar estas diferencias con parcialidad o de denigrar o de respetar cualquiera de las escuelas tibetanas. La tata khari chen de na ran tenpa ziba kela ya xian ding zin zhou yu tang ma zi sui te la gyo ding ge ge chi ji so ya je za da di da ru di kan da ting sang yue han zhe zhong le ya ren su su ren ni tenpa zi ge gi bu yin se du si yin na ya tenpa zi bi gi bu xian le ya zhou yu tang ma be je zhou mo ma da di tenpa zi bi gi bu xian de de 저유 때보는 진짜 문제 제제 안다 탑저도 주도를 제도 때도스 안제상 될래야 교화 계총 교화 계총 제제데 다 간다 교화 계획내 다 되게 내다데 교화 계획내를 이제 차대요. El primer Gyalwan Rinpoche es el primer Dalai Lama. Gentun Drup dijo en uno de sus cantos, que hoy en día hay muchas personas que se llaman los sostenedores de las enseñanzas y aún se consideran sus enemigos principales otros sostenedores del Dharma. Así que esto es bastante perturbador. Lo que significa esto es que hoy en día en Tíbet hay muchas personas que dicen yo sostengo las enseñanzas, yo soy un maestro o un sostenedor de las enseñanzas, y cuando ellos consideran quiénes son sus enemigos principales, son otras personas que también sostienen las enseñanzas o se consideran sostenedores de las enseñanzas. Y ellos están en conflicto, ¿no? Y ver esto es una situación bastante perturbadora. 이제 템포 주시 남도 키워가지고 예송 템포 주시 남도 키워서 템포 주시 남도 키워서 될 리시 야당 망고 용데도 다 이베냐 다 마시 주시 남도 키워서 초진의 주시 남기를 사데 또나 템포 탐제래 초다 리수 맞제베 체체 근데 제 주시 접진비나 되게 초타다네 야 짜체 근데 체체는 딱 한다 냠내 차지 들리지리야 고마 셰유스라 삼정도 가르레사나 조지 더지기 좀데 말이야 안 캐나즈 배바디 탐지 연락했어 안에 배지 말했어 단 내딘비 대바다 몽그룹에 대바야 안 야가는 주된 레슈스 근데 쟤네 간다 대바시가 쪼고 대화시가 주지 템포 주시 남도 키워지 근데 고래스 제제 근데 간난도가 단도라지 간다 조지 더지기 비그만 실내 줄라한리야 쇼베 겁리야 대화 탐지기 공리야 지 지구르치 대화 탐지기 간다 예 개발면 공 지구르시고 가래서는 공기 딱 공부 시단는데 템포 지당 안지 추리면 근데 공부 시에 인상 비그람 실내 줄라한리야 아니 대화 탐지기 구슈사를 드지레스 드스 좀 봐. Así que el gran maestro llamado Atisha, que fue el fundador de la tradición Kadampo, dijo una vez que tenemos que practicar los 4 lados de las enseñanzas como el camino. Hay muchas explicaciones acerca de lo que quiere decir tomar los 4 lados de las enseñanzas como el camino. Una forma de poder verlo es que podemos decir que pensamos todas las diferentes partes de las enseñanzas sin ningún tipo de parcialidad y considerarlas todas como partes de lo que
lo que llamamos las enseñanzas. Es como tener un material de tamaño como un rectángulo o un cuadro, y si todos podemos coger una punta de esa tela, es que estamos sosteniendo todas las partes de las enseñanzas. Y una vez Atisha le dijo a su estudiante Ron Tumpa: todos ustedes aquí, los que están en la tradición de Mula Shavastavara, pertenezco a la tradición. Yo soy de la tradición Mahasángika. Sería bueno para ustedes que puedan invitar a maestros que inviten maestros de la tradición Theravada y Mangurwas aquí a Tibet y es de esta forma en que ustedes puedan tener todas las 4 escuelas principales aquí asentadas en Tibet, y de esa manera podrán practicar las 4 diferentes lados o partes o direcciones de las enseñanzas. ¿Y por qué dijo esto? Es porque en la Universidad Monástica de Vikramashila todas las escuelas del budismo tenían respeto mutuo entre cada una de ellas. Y así que de esta forma Atisha pensó que para beneficiar las enseñanzas en beneficio se tiene que hacerlo sin ninguna parcialidad, y es porque en el templo de Vikramashila estaban presentes todas las 4 escuelas. samsam pe di tuen de pe cha da di ze ka shu pe do shi la yong da yen de pe sha be na sang ge xiong ba ji ji sang ge ne jie qian bu ji be na ha yang zhe ji sang ge ha yang qian bu ji ji ti gi na lo lo wo ma ti ga lu da wo ma lu ne chu lu ne jiao de da wo ma zhe de ya ge men wo ma ti ga lu 다 지요 마테가 루샤나 다 제바면 오마테가 루네 다디 야교주산 미시기 짜고야 지요라서 하한데 지중디 다디나 오마 루쇼 미시기 짜연주산 미시 디 소소소 어당 아주 냠도 가서 초 간에 잡에 멀리베체 야짜고레 사마 되게 눈버 치지고 알아서 미시부터 알아 삼로 동다 되지고 알아서 다 초 간에 마 룩선 류선에 저거 말에 삼버지 다 드리지 삼으로 코고 미시부디 마다 야지 초지 미대기 땅에는 야타지 짜시 현다들 보나 보 제바 메사나 아니 상가나 유요 오마디 보조로 마다 코란디 지불 하데 말어 아니 상가나 오마 자상 보조로 그래 드네 되는 신기 아니 상기 때문에 해야돼 다 안다지 더디 상천보암 딱 뇌 신변나는 오말로 받는 신기 상기 댐베기 지금 다 가지고 다시 지 상기 댐바사 되지 아주 삼다 다 드네 미식이 야자는 자나 다들 소소 데스데스 좀 담는다지 기범이라 당아서 들려야래 다디 미식 그렇지 이내 아주 삼모 동단디 진짜게 다 초간에장 상기 댐바 초간에장 냠나 저 말에 삼버지 근데 저기다 동슈 찍지는 가지고 그랬어. 대매나 냠야데 선이지 냠서한테 상계 때문에 냠으로 마도베. 아니 아직 고주 가서해. 고주대 냠 아주대 마냠서 지키죠. 말 상계 때문에 미치 거래. 그래서 디균전데는 다 딘데게 하나 동슈 찍지. 삼바 찍규로 땜바 rumbu실이야. 제대로 제외지 삼바 찍규로 딘데고 그랬어. 텐디지 총부임에 신내지 템바 주실람도 키워서나 장도 다나지 상계기 템바 집어서나 장도 다 텐디지 천대는 좀 용토야지 지레 삼청이
Voy a hacer una comparación aquí. Algunas veces las comparaciones es para que sea más fácil de entender las cosas, pero algunas veces las ponen más complejas. No podemos entender fácilmente qué es lo que se está comparando, cuál es el significado de la comparación. Pero de todos modos, aquí esta comparación es que si tienes un recipiente bastante grande de cobre, si lo puedes llenar con leche, puedes decir que la leche de yak, leche de dri, que es la hembra de los yaks. Y si lo puedes, y si quieres alzar este recipiente grandote de leche, necesitas 4 personas para poder alzarlo. Si todas combinan su fuerza para poder alzar este recipiente o esta olla de cobre, entonces si lo hacen de esa manera se puede alzar el recipiente. Si hay una persona de estas 4 que no puede llevar su peso, entonces no podrán alzar el recipiente sin que la leche se derrame. Si hay otra persona que dice, yo soy muy fuerte, yo puedo alzarla por sí sola, y las demás dicen, entonces si esa persona hace toda la fuerza, los demás no hacen su fuerza, no ponen su parte, entonces también la leche se derramará. Con la misma forma podemos ver las enseñanzas del Buda. Si vamos a alzar, a sostener las enseñanzas del Buda, tenemos que hacerlo todos juntos y tenemos que cooperar juntos. Y hay diferentes formas en que estamos alzando el recipiente. Hay diferentes formas en que los linajes sostienen las enseñanzas, pero tenemos que pensar que todos tenemos que alzarlo junto. Si lo hacemos, yo lo puedo hacer por mí mismo, lo puedo hacer de la forma en que quiero hacerlo. Esa no es la forma, porque entonces la leche se derramará así. Y si no nos preocupamos también por las otras escuelas, y si las otras escuelas desaparecen, entonces, ¿qué es lo que se está desapareciendo? ¿Qué es lo que se está yendo? Es el budismo, es la causa de que el budismo se debilite, si solamente estamos enfocados en nuestro propio lado. No se trata simplemente que los demás se van a debilitar, sino que el budismo en sí se va a debilitar, así que tenemos que cooperar, tenemos que reunir todas nuestras fuerzas para poder alzar el contenedor o el recipiente del budismo, todos al mismo tiempo juntos. Y cuando lo pensemos de esta forma, entonces es que llegaremos a entender lo que quiere decir la práctica de tomar los 4 lados de las enseñanzas como el camino. 텔레야 맛이 디지 게몰로야르스레 다 게모 데모 맛이 삼서 게모쇼로 치문다 아니 게몰로야치도 게모쇼 시에두사 게모쇼로 맞을 때 셈도 미주쇼 니야 못 먹고지 자 다들 점점 다들이야 남주영 아주 서로 다들 소소소 주기 소소소디 오늘네 템베 님부 아다 템베 님부 다가 간다르 집에 창라 만으로 템베 님부 단디 코나 템베 님부 인신다데 시다 마르 돈도 지시거로 그래서 뭐만 되지요 미지기 마시디 디기 길루기 디시레다 죽으지다 죽고 게라심지다 대체 쉬모가자 다 기본가몽가며 그랬다 안디 사마다 제가 엄마 드리저자 공기 다세 당하랬다 다세다 다 템베닝부 다 템베닝부 가서기 아니 추규디 템베닝부 인스라다 교랑 추규 머종의 공도 템베닝부 매하다 교랑 템베닝부 임비치 드리지게 배 다세 당하랬어 제가 다 디소르지 다 간다 아주 남윤지 수수수에게 다지 주다다 추규기 체원되면 걸려야 당 오늘 지내기 치기 지구요래 되나야 오늘 지내가 딱 안다지 지 상기 때문에 냠내 차상화데 아니 계속 담보수에게 다 리리 도도는 수에세 아니 아주 여기 라고래야 딱 안다지 지 가서다지 상기 락장 체쳐봐 서버 상기 락변 누스파 아니 번진 체쳐봐 근데 지기 간당 안 소리야베 당화 창라 만하고
간다 리리 도도 시제 아주로 나야래 대응원의 시합에 있는 아주 오늘 상월로 지 뽑아게 버지다 제수이랑 게버지래 나 임비네야 아 될라 때네 안 직된 게 차단을 치지 아 맞춰도 그게 고속한 말을 선으로 되게 차단 견디고 말아 다들 지 상기 때문에 사람은 수술하면 안 돼야 돼 수술 유기 녀모 시에 채도 아니 수술하발 충분히 뉴스하네 다들 녀모 시에 터서 로트버지 고거를 마도 딜라발레는 녀모 처처 진소나 되네 배사로 아들이 뉴스하네 디균센 되네 나 다들 얘기 지금 아주 지 가셔지 삼로 양다바르지 리버 동과야 돼 개심으로지 Y es por esta razón que tenemos que pensar de actuar colectivamente, tener la voluntad colectiva de trabajar juntos, de cooperar juntos. Es muy importante tener esto presente. Les voy a contar otra historia. Si les cuento esta historia tienen que reírse, pero si no se ríen entonces tal vez me voy a deprimir, voy a llorar. Simplemente estoy bromeando, pero... Ayer cuando conté la historia, una historia chistosa, hay muchos occidentales que no se rieron. Me desilusioné. ¿Es tu culpa? Le pregunta al traductor. ¿O es la culpa de mi culpa o la de otros? Solamente estoy bromeando, dice su santidad. Así que normalmente a menudo decimos que hablamos que nuestro linaje es la esencia, contiene la esencia de las enseñanzas, contiene todas las enseñanzas y llegamos a pensar que solamente nuestro linaje contiene todas las enseñanzas, los demás no la tienen. Así que una vez es un maestro Gelugpa, famoso, conocido, un tulco, no voy a nombrar su nombre, en los tiempos de antaño, había un maestro que es muy conocido, reconocido, y cuando estaban hablando, él empezó a debatir con diferentes personas y dijo, las enseñanzas de nuestras enseñanzas, se deduce que antes de nuestras enseñanzas hubieran aparecido, no existía la esencia de las enseñanzas, y la razón es porque nuestras enseñanzas se consideran son las esencias de las enseñanzas. Esta fue la historia, pero no nos reímos. Cuando pensamos acerca de las diferencias entre los linajes de Dharma, entre las escuelas, hay diferencias en las palabras, pero en sí todas son las enseñanzas del Buda y contienen todas las prácticas y enseñanzas en totalidad del Buda. Y fue la forma en que los maestros las resumieron, todas las enseñanzas del Buda, y nos las pusieron en la palma de nuestras manos. Tenemos todas las enseñanzas del Buda en la palma de nuestras manos, y esa es la forma en que es para todos los linajes. Así que cuando lo pensamos más profundo, deberíamos de regocijarnos, tener confianza en esto, pero al contrario, la forma en que lo contemplamos es con las emociones perturbadoras de apego y de aversión. Así que si simplemente pensamos que nuestras enseñanzas contienen todas las enseñanzas del Buda en su totalidad, y si lo pensamos de una manera con apego y aversión, pero si vemos sinceramente que la razón del por qué las enseñanzas se han recogido todas y nos las han puesto en la palma de nuestras manos, es para que podamos domar nuestras emociones perturbadoras, nuestros kleshas. Pero si se convierte en algo para incrementar o aumentar nuestros kleshas, entonces ya pues estamos... no tenemos ninguna esperanza si es que las enseñanzas del Buda de esa manera las estamos usando para que incrementen nuestros kleshas y no las disminuyan.
다 어디 된다 다 간다 아주지 오늘 지내기 가져다 시에버디 칸에 시에셔 집이 핑거만 나디 라랭을 토할이야 가지지 라랭다 토도면 따과데 계심으로 자대어 봐 제만 딱 칸에 시에다 그나 예 카데버를 지시에 아니 계란수지 카데버도 시에도 유기래 임비네야 딱 간다 지 카데버디게 아주 지 된다리야 아니 교학에 주요 말에 제자 다 단도 양계지训练 되어서 배낭 아주 남기 왕한테 주고 어디 제나한테 제레스기 제나사로 자배양의 제나사로데 왕한테 이담라 수수수기 왕한테 티드 샤로 틴질링아 제레스기 까마 참에기 제샤베 제레스기 더 티지어래 겨와겨서 제레스 겨와겨서 티 예워줘 다디 나로래야 안 맛이 까마 참에디 통계 심심지도 싸게 거니 우리 강갈로지 니 맛이 해봐서 매대가 강갈로 시대냐 다고 통계 지식이야 다 들으시들 다 디나로 제레스고 맛있다 제레스디 시부지 임바지 송도와 난권에 쇼부터 제레스디 경화자수디 안다 간다 직배 가져야 다 이름 근기 나는 쳐도 교봐 안데 루규소는 사다 경화자수들 잡아야 말았어 다 이담 신다도 잡아야 알았어. 배는 뒤지 콜로를 잡아야 알았어. 뒤지 콜로도 귀남다이 잡아야 알았어. 다양한 신기 파 잡아야 알았어. 잡아야 망고시 송샤. 다 제마지 망보다는 단위쇼 삼고리지 소요. 다 제레스도마다 신다도 지 가지 다 시라지 가르네 초르 메데히는지. 소마로 다지 간데르지나 삼고야지 드리죠 뭐. 제상 삼상 가지고 내용 배는 제레스 왕고가 다 제레스 자천보다 니라 메시지 아주 반 디시 잡지 왕고요 다 선인 잡배야 저 왕고는 양 다는 시리 잡배야 어떤 딜레 라가 메시지 양 다가랑 줍잖아 안데 되게 예스 다디 괜찮디 다 남주 수수수 이담 수수수수기 안다 배연선한다도 거 체외연대로 저연주사네 다디 저고요래 아주 좋아게 하셔 다 임비네 되게 제레스 주부 계셔야 자배양 계시 뭐 말했어. 자배양 계셔야 제레스 계셔야 단도지 자배양 계셔 제 윤진기 제레스 계시 뭐 참으라고. 제레스 계셔 윤진기 자배양 계시 뭐 참으라고. 니지레마도 제레스 계시 뭐 자배양 계시 참으라고. 근데 말아. 상기기 제외 연대인데 아니 계시 뭐 차요는 아니 캠페인 연대인데 대다 뒤송다 계셔버려 지리야다 가르쳐다지 지기 연대는 또연의 지기 연대인데 양고 가르쳐에 쇼래야 들려야지 당화기야를 지고로 제가 되게 토네 가당아지 다 망부시 담시 다 들리지 되셔 Y es simplemente saber algo y hablar acerca de ello. No es suficiente, tenemos que ponerlo en práctica, en verdad. Y simplemente solamente hablar, decir las cosas es fácil. Para mí hablar es fácil, para ustedes hablar. Pero sabemos que es fácil hablar, pero no quiere decir que cambien las cosas. Es como cuando tenemos iniciaciones o empoderamientos. Tenemos el empoderamiento de Avalokiteshvara o Manjushri o cualquier deidad, Yidam, que recibimos y recibimos las instrucciones. Siempre dicen que siempre dice las instrucciones que esta es la deidad más grande, la mejor. Una vez estaba leyendo una sadhana de Avalokiteshvara en la forma de Jina Sagara, y cuando estaba leyendo Karma Chakme pensé que es el ser más increíble entre todos los seres. Avalokiteshvara en la forma de Gyavagyatso es el ser más maravilloso entre todos. ¿Y por qué? Porque no hay ningún tipo de disputas acerca de él. Hay disputas acerca de los otros tantras, o si el tantra de Kalachakra es real o no lo es real. Pero no hay ningún tipo de disputa acerca de Avalokiteshvara.
Así que cuando él estaba escribiendo esta sadhana, está alabando a Avalokiteshvara de una manera increíble. Y entonces, ¿cómo se puede comparar Avalokiteshvara a otro ser entonces? Entonces, cuando otorgamos el empoderamiento de Avalokiteshvara, decimos que no hay otro ser, no hay otra deidad más grande que esta. Y el siguiente día, el gurú dice el empoderamiento, otorga el empoderamiento de Manjushri y dice la misma cosa. Si practicas Manjushri por sí solo es suficiente. Así que tenemos que entender que cada deidad de Yidam tiene sus propios beneficios, sus cualidades particulares de maravilla. Pero no estamos diciendo que solamente Avalokiteshvara es supremo y nadie más lo es, o que Manjushri por sí solo es increíble y Avalokiteshvara no lo es. La razón del por qué Manjushri es increíble son las mismas razones por qué Avalokiteshvara es increíble, y las razones por qué Avalokiteshvara es alguien increíble son las mismas del por qué Manjushri también es increíble. Así que no podemos decir que una es mayor que la otra. O si no, cuando estamos hablando de las cualidades, cuando estamos hablando de las cualidades del amor del Buda, también estamos incrementando nuestras propias cualidades de conocimiento. Y el realizar el significado de uno quiere decir que realizamos el significado de todos los demás. Y cuando tenemos fe en uno, quiere decir que tenemos fe en todos los demás. No podemos pensar simplemente que uno es más superior a otro. Y ahora tenemos la petición a los budas de que hagan girar la rueda del Dharma, y la plegaria a los budas para pedirles que no pasen al nirvana. Estos ya están, pues estas explicaciones ya están contenidas en el libro El precioso ornamento de la liberación, así que no siento que debo de hablar más acerca del tema. Entonces, ahora hay algunas personas que me han pedido que de la transmisión de la plegaria, la aspiración para el Mahamudra, pero ya las voy a buscar un momentito.
Esta es la plegaria de aspiración al Mahamudra de significado definitivo. Y esto ha concluido la transmisión de la plegaria de aspiración al Mahamudra del significado definitivo. Así que mañana tendremos el ritual de Chud, que durará todo el día. Y es el y el día siguiente es el último día del Arya Shema. Y después, creo que en la mañana el horario no tenemos ninguna actividad. Estamos libres. Y después del día después de mañana haremos el ritual para que las enseñanzas de las monjas florezcan. Pensamos que lo haríamos el último día del Mulam Kagyu, pero lo hemos cambiado sus planes. Así que será bueno hacerlo pasado mañana. Es el ritual para que las enseñanzas florezcan entre las monjas. Me siento muy contento, muy complacido de que hemos podido tener esta tercera vez del Arya Shema. Ha sido excelente desde el principio, en el medio y en su final. Y me siento muy contento por eso. Y por esta razón me siento agradecido. Quiero dar las gracias de todo corazón a los kempos, a los geshes, a los monjas, a los monjes, a toda la comunidad monástica y a toda la comunidad laica que está presente aquí. lama jawa sada jabala ya ane ji drube cheba piwe tohne druba nyamne tan tona ji drumju suwa de ngone se nyamne che shen long tokwe de marwa da jeza de ga ta ji lungdo ni sanan rando sheba de druba sanan rando yama je ko ane ya boro bi chungsu sambar bi tus tene do ane len ju san ma on pala yimina je ti shin ya ji shiru song je ge ko ne ane ji temba 가수다 야마저 진짜지 못해 로도나 야만로섬도 정도 시험을 상상한 주지야 시험 정해도 루바 정해도 지라 마가체 루바 정해도 시험 정해도 지라 마가체 군이 버올이야 저바도 나디 냠내 시험하시면 따르시와 퇴섬치야 루바 제베 된도 지가래
주바요가 체도 주바치아 체도 퇴섬치가 제상 드린주산 군인이 지로지를 로 샤오르마다 군인이 지지려베 잡시를 차소나 근데 템바냐베 달라는 뭐 집에 비주산 디준산데 안 사메디 돌이야 샤로나 수야 Así que reunir esta reunión invernal de Areke Shema, la comunidad de monjas, ¿cuál es el propósito? Principalmente es para estudiar, para poder sostener las enseñanzas de las escrituras y sus explicaciones, así que estas son las enseñanzas de las escrituras. Y también podemos mirarlo de otra manera, hemos tenido la práctica de las ofrendas. Hemos hecho los rituales que complacen a los budas y a los bodhisattvas, y si en verdad practicamos esas son las enseñanzas de la realización, ¿verdad? Así que tenemos las enseñanzas de las escrituras y las enseñanzas de la realización, y estas dos son inseparables una de la otra. Así que de esta manera es lo que en verdad tenemos que hacer, tenemos que practicar. Tenemos que practicar con las enseñanzas y la práctica en unión, nunca separarlas. Esta es la mejor forma de practicar. Algunas veces sentimos que si estudiamos simplemente no tenemos que practicar, y si practicamos no tenemos que estudiar. Y hay una rivalidad entre estas dos, entre el estudio y la práctica. Y si esto ocurre, es una señal de que en verdad no sabemos cómo practicar. El propósito de nuestro estudio es para poder practicar, y nuestra práctica también la hacemos para que nos ayude a nuestra escucha, a nuestra contemplación y nuestra estudia. Las dos se ayudan mutuamente. Así que si se separan, no funcionará muy bien. Así que es muy importante tener esto en mente. No. 카라디 다스 다리디 순쉐르디 다이 로데브르시라라지 야고지 총수 삼을 증명도 안드린 두산 그냥 삼을래야 양가 수수슈야도시. Y como lo he dicho anteriormente, no me siento muy bien de que estas enseñanzas han salido o se han manifestado de la forma que hubiera querido que se manifestaran, así que de verdad les pido disculpas. 에너지 겨와서다 제베게 에너 가수르다 지 투지실라 엔지 저유기 라만남지 가수르다 지 투지실라 다나 신기지 최종 소마라서네 조치레 주벌라 댄세 안 야버를 충분히 마다 지게 안가랑 외에 지미세 에다 디좀 다지 디 제가 있어서 딘점에 있어서 다시 라자 지 미세 데베 니줄레 데게미도나 다왕발레 까라 카브르지 차리도 민데 지구르지알레데 임비나다 민즈위 되게 나래다 강에 첨부시대지 그래서 말하다지 되게 가서 수수이 교지래야 상계도 신수매지 채널 다지 도시 여빈다디 깔아 하고 싶지 아직 기란조직 삼담이네 기란소래 얘들이 민스타비는 기란소 디스칼라 하고 인기를 삼정도 제가 나 강단의 수수이기 나 다더봐도 지 가수에 때마다 줘야 된도 가수라다지 수수이 경우에는 다 야사 야탐바 배바 제베 있어는 깔아 하고 싶다래 다 얘는 깔아 간sam으로지 야자 지 숨지 십주로 이제 배주로 준비를 해야래 다 마음발이네 에너지 교환의 새롭담제도 네 다지 지리상계에 대한 바 다는 신기지 로알 디기요 안 하버도 안 장아주지 주메기 지 가서다 디베데 탐제 나오지 시주 제바도 주베기 땜바
징경 비해서 무슨 말이야 영화가 치야도 지시주 주양 하나 뭐나 주의수 Y siento que esta reunión invernal ha sido muy exitosa. ¿Y por qué? Debido a la compasión y las bendiciones de todos los victoriosos y sus hijos. Y también por la compasión y las bendiciones de todos los maestros raíces, y también gracias a la compasión y las bendiciones de los protectores de Dharma. No pienso que es porque yo haya hecho algo en particular que haya hecho, y tampoco pienso que pueda hacer algo en el futuro, hacer algo especial. A mí se me ha dado un título bastante alto, bastante superior, y cuando se te da un título de esa manera es muy difícil hacer las cosas. Cuando se te da el título de Buda o Bodhisattva es bien difícil. Ustedes deberían de pensar cómo sería para ustedes. Si a ustedes se les dan un nombre bastante alto o superior, lo difícil que serían para ustedes tener este título. Si pienso lo que he hecho hasta este momento, hasta esta hora, en beneficio de los seres, siento que no he podido hacer mucho 100%, tal vez he hecho 30 o 40%, me he esforzado, he puesto mis esfuerzos en beneficio de los seres, pero espero que en el futuro que todas las enseñanzas de los Budas o las enseñanzas budistas en beneficio a los seres, y particularmente para la comunidad de las monjas, que ustedes todas puedan cultivar la habilidad de llegar a ser maestros o maestras para poder sostener y propagar las enseñanzas de escritura y de práctica. Esta es mi esperanza y esta es mi plegaria.